de libros. Ajá, muchas gracias. Está bien, está bien. Nos avisó que está siendo grabada. Ok, hermanos, les decía bienvenidos. Estoy para servirles en estas 6 semanas. Tienen mi número. Voy a compartirles ahí para que se vea más claro mi número en el sílabo. Vamos a hacer el sílabo este momento. Voy a mostrarles y vamos a trabajar en base a lo que tenemos en el sílabo. Todo lo que les presento en el sílabo, eso es lo que haré. No suelo sorprenderles en el camino con ninguna cosa. Me ciño a lo que dice el sílabo. Entonces ustedes pueden mirar el sílabo constantemente, ver qué nos toca hacer la semana siguiente, qué tareas nos toca desarrollar también. Ahí los voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, de una vez yo por aquí les comparto la pantalla para que puedan ver nuestro sílabo. Y en base a esto vamos a trabajar. Ustedes ven ahí en la pantalla y me imagino también que tienen el sílabo, ¿no es cierto? La asignatura, libros históricos, panorama bíblico, área, tenemos hoy 14 y esto termina el 18 de abril, todos los domingos de 4 de la tarde a 6. Y aquí tienen mi correo, el correo para que puedan subir las tareas y todo lo que necesite. O vía WhatsApp también se puede hacer, no hay ningún problema. Ok, descripción de la materia, ¿ya? Los libros históricos exponen lo que pasa con Israel después de la muerte de Moisés, cuando Josué toma el liderazgo del pueblo. Es decir, desde la conquista de la tierra prometida hasta la restauración de Jerusalén, después del cautiverio, unos 1000 años aproximadamente, desde el 1400 hasta el 400. Eso es lo que vamos a hacer. Miren, es bastante lo que vamos a tener que desarrollar, por lo que en 6 semanas sería imposible. Lo que vamos a hacer nosotros es un estudio breve, brevísimo, ¿no? Tocamos las partes más importantes y no solamente en esta forma, sino lo mismo se hace en los seminarios, pinceladas, orientaciones, facilitaciones que se da a los cursos. Nosotros, los estudiantes, participando de los cursos, lo que hacemos es profundizar por nuestra cuenta más adelante. De verdad, los estudios del Antiguo Testamento son fascinantes. Entonces, al tomar libros históricos, usted será motivado luego a continuar profundizando, desarrollando más temas. Y noten, ¿no? Desde dónde nos vamos. Moisés muere y en escena en la historia bíblica entra Josué. Josué toma el mando del liderazgo porque el Señor se lo dice, ¿no? El Señor llama a Josué, así como llamó a Moisés, llama a Josué y Josué se hace cargo. Josué no rechaza, Josué inmediatamente dice, aquí estoy, Señor, y el Señor promete su presencia para Josué, como estuve con Moisés. Y esto se prolongará, no se quedará solo con Josué, sino esto tomará sus años hasta el tiempo de la restauración. Así se llama, cuando Israel regresa del cautiverio, se instala otra vez en Jerusalén, la región de Judea, levantan los muros de Jerusalén, la ciudad, levantan el templo otra vez, se restaura lo que es la ley, por ejemplo, el culto al Señor. Hasta ahí toca libros históricos. Si ustedes se dan cuenta, es grande, ¿no es cierto? Casi el grueso del Antiguo Testamento está dentro de nuestro curso. Entonces es importante este curso, hermanos, porque sostiene el contexto histórico, para que nosotros podamos ver las dos partes del Tanaj después del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es el Tanaj, esa palabrita, no? Son siglas que le dieron los judíos a su Antiguo Testamento. Ahí en el Tanaj o Tanakh también se puede terminar con K al final. Ahí en esas tres siglas los judíos reunieron todo lo que es el AT, el Antiguo Testamento. La T es de Torah, por ejemplo. La N es de Neví, que quiere decir profetas. La T de Torah, el Pentateuco. La N de Neviim, los profetas. Y el último, la K, el Ketubim, que serían los salmos o los agiógrafos. Por eso se llama Tanakh o Tanaj, después del Pentateuco. Y
Lo que hace pues los libros históricos es ubicarnos dentro del contexto histórico para poder entender esas dos partes del Antiguo Testamento después del Pentateuco. Así también es importante el estudio de estos libros porque lo que encontramos ahí, las verdades que se dicen ahí, serán iluminadoras para que se pueda comprender el Nuevo Testamento. Y por último, pues por sus lecciones morales y espirituales que tenemos dentro, esto marca la relevancia de este estudio. Objetivos, tenemos ahí los objetivos, el general, conocimiento, ¿no? Conocimiento del trasfondo, del contenido, con la idea de familiarizarnos, pues familiarizarnos con los libros históricos y así poder entender, comprender, apreciar para que nosotros podamos usar todo lo que estamos aprendiendo en nuestro ministerio, en nuestra vida personal. Las enseñanzas de la palabra de Dios son trascendentales. Las enseñanzas de la palabra de Dios nunca se quedan de manera temporal y cultural y se cierra en una historia. No, así no va con la Biblia. La Biblia cruza fronteras, es atemporal, pasa el tiempo y tendrá siempre la enseñanza, el mensaje. Entonces la idea es aplicar esto al matrimonio, a la vida personal, ministerial, como ciudadanos y mejorar siempre la perspectiva frente a todos los desafíos que tenemos. Ok, hermanos, ¿qué vamos a hacer en este curso respecto a lo que es tareas y todo eso? Aquí tenemos primero la asistencia puntual dentro de requerimientos académicos. Es decir, hay que estar presente en las clases vía Zoom porque no podemos reunirnos físicamente, ya sabemos las razones. Asistencia puntual. Nuestro curso empieza a 4 de la tarde, terminamos a las 6 de la tarde y tendremos un break. Vamos a tener un break de 10 minutos a las 5 de la tarde, ya un poquito antes, un poquito después a veces, para no cortar una hilación de tema. Es necesario que tengamos un break de 10 minutos, porque si ustedes se dan cuenta, es cierto que estamos detrás de la cámara cada uno, escuchando, ¿no? Hablando, interactuando, dando la clase, pero en el fondo estamos frente a una máquina, algunos frente a un celular. En mi caso estoy frente a una computadora y no tengo a nadie más aquí. O sea, si ustedes se dan cuenta, le estoy hablando a una computadora 2 horas, ¿no es cierto? Entonces sí es necesario tomar un tiempito, un break, un cafecito helado por ahí o ir al baño. Nos va a ayudar 10 minutitos siempre. No olvide asistencia puntual, por favor. Si, quizás ya tuvieron esta orientación, pero valga la redundancia, los micrófonos hay que tener apagados porque si no interrumpe la clase. Hay que prenderlos para interactuar, preguntar, aportar, mire, profesor, esto yo tengo aquí, aporte, hermanos. Recuérdense ustedes el modelo de aprendizaje nuevo testamentario es donde todos compartimos las enseñanzas. También yo quiero aprender. Entonces, cuando ustedes preguntan, aportan, también aprendemos juntos. Esa es la forma de edificarse como iglesia, ¿no? Eviten que sus micrófonos estén prendidos porque ustedes saben, este es un medio que va a contarnos rápidamente todo lo que están haciendo allá. El otro día, un hermano dejó su micrófono prendido y todos nos enteramos que ese día él iba a almorzar pollo a la brasa, por ejemplo, porque ahí se escuchó todo, que llegó el delivery, paga el delivery, el pollo a la brasa está en la puerta, recoge, ¿no? Y todos sabíamos que ese día él iba a comer su pollo a la brasa, pero puede que nos enteremos de alguna otra cosa por aquí. Por eso, cuiden sus micrófonos, ¿ya? Y cuando van a interactuar sus cámaras también, por favor. Luego leerán ustedes el libro de Pablo Hoff. Es un libro muy conocido, el libro de Pablo Hoff. Pablo Hoff fue un misionero en Chile de las Asambleas de Dios o la Iglesia Pentecostal. Él trabajó muchísimos años con ellos. No sé si todavía Pablo Hoff vive allá en Chile y desarrolla su ministerio. Algo me dice que ya no está él por ahí. Él escribió muchísimo sobre Antiguo Testamento y lo escribió de una manera muy práctica y bien. Sus libros son... Ahí tiene la hermana, ¿no? Qué lindo, hermana de Leonardo, ahí ya tiene el libro, excelente. Eso es de... El título no lo puedo ver bien. ¿Qué dice el título?
Libros históricos de Pablo Hoff, lo que usted Ah, está diciendo, lo oh, tenemos acá. lindo, hermano. Usted es de Chile, hermano, por el acento. Amén. Para De la Chile, ¿no? gloria del Señor. Claro, ya está. Por el acento en una lo distinguí porque tengo amigos de Chile. Hemos estudiado juntos en Guatemala. Gracias, Hermoso. hermano. ¿Saben Gracias. ustedes algo de Pablo Hoff ahí? ¿No escucharon nunca? ¿O sí? Eh, por lo que yo tengo entendido, el hermano Pablo Hoff falleció hace algunos meses. No Oh, tengo muy bien claro, pero creo que falleció. oh, ya. ¿Ve? Sí. Entonces, eso es el tema, ¿no? Ya, hermano, gracias, hermano Leonardo. Amén. Gracias a Dios que nuestro hermano Pablo escribió sus libros para que podamos tenerlos y son muy útiles. Les pido aquí leer su libro 80%, no termina. Si logran terminar en las 6 semanas, excelente, excelente, fenomenal. Pero si no lo pueden, por favor, el 80% de lectura de este libro de Pablo Hoff, los libros históricos. Nuestro hermano Leonardo ya tiene el libro en manos. Hay que conseguir ese libro, hermanos, por favor, y leer este libro. Y tercero, vamos a tomar un examen. Pero noten, ¿qué es el examen? No es la forma tradicional del que les haré preguntas y ustedes responderán, sino se trata de escribir. En esto consiste el examen, escribir un artículo de 300 palabras. 300 palabras cabe más o menos en una hoja, o un poquito menos de una hoja, una página en otras palabras, ¿ya? Sobre un tema de su interés en los libros históricos, cualquier tema que usted escoja. Usted va a ir escuchando lo que explico, lo que leemos. Además yo les envié un material de los libros históricos. Bien pueden leer ese material, por favor, son los apuntes de clase y ahí encontrarán ustedes en su lectura temas. Muy bien, hermana, gracias. Ahí lo tienen ya el material. El hermano Mario ya les envió. Entonces, el tema de interés, el que ustedes quieran, un tema de interés que les llamó la atención, escribir un artículo de 300 palabras, enviar al correo del profesor a más tardar el lunes 12 de abril, hasta las 12 de la noche, ¿ya? Hasta las 12 de la noche. Eso es en sí el examen. Entonces, tienen solo 2 tareas conmigo, aparte de la que ustedes pueden hacer por su propia cuenta. Leer el libro de Pablo Hoff. ¿Cómo me van a reportar su lectura? Me van a decir únicamente si leyeron o no leyeron. ¿Ya? Estamos aquí con el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano no miente, no engaña, porque si el pueblo cristiano miente y engaña, entonces no estamos hablando del verdadero pueblo, estamos hablando de algún otro pueblo camuflado por ahí, pero que no es el pueblo de Dios. Entonces los creyentes no tienen que engañar. Por eso me van a decir sí y no, nada más. Eso vale para mi registro, ¿de acuerdo? No vale la respuesta, no vale la respuesta, no vale la respuesta, leí por fe. Eso no vale. ¿Qué quiere decir por fe? O sea, yo le doy mi respuesta de sí, pero algún día yo terminaré la lectura. No, eso no está permitido. Por fe no acepto nada aquí, ¿de acuerdo? Tiene que ser concreto que usted sí leyó el 80% del libro. El libro tiene más de 200 páginas, entonces llegue por lo menos al 160 de lectura, más o menos 150, y está bien con eso. Está bien con eso. Metodología, usamos este medio, es Zoom, clases vía Zoom. Ya les doy la enseñanza-aprendizaje exponiendo y también hacemos interacciones amenas. Ustedes pueden preguntar, dialogar, interactuar. Si tienen algunas preguntas, incluso en la semana, desarrollando sus estudios, pueden escribirme al WhatsApp con toda confianza. No sé si yo puse aquí mi teléfono, se me pasó, no está mi teléfono. Hermanos, les doy mi número de celular para que puedan tenerme en su WhatsApp y ahí pueden escribir. Es el 9439-59580. 9439-59580. ¿Ya? Ahí pueden escribirme con toda confianza si en la semana encuentran algo o alguna inquietud en sus lecturas, en su trabajo.
Entonces, asistencia a clases 20%, lectura de Pablo Hoff 40%, el artículo 40%, total 100%. Aquí tenemos libros recomendados, lo que ya mencioné, Pablo Hoff. Otro buen libro bastante antiguo es el de Samuel Schultz, Habla el Antiguo Testamento, excelente libro. Tenemos Introducción al Antiguo Testamento de Edward Young, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer y el famoso, conocido, uno de los mejores que tenemos en cuanto a Antiguo Testamento es Panorama del Antiguo Testamento de William Sanford Lazar, David Alan Hubbard y Frederick Bush. A este libro se le conoce también como LHB, de Lazar, Hubbard y Bush. A veces van a encontrar solamente LHB, y LHB quiere decir el libro de Lazar, Hubbard y Bush, Panorama del Antiguo Testamento. Hermanos, les he puesto también, por si acaso, dentro de la bibliografía, más libros. Si ustedes tienen interés o les acompaña la economía, porque sobre todo es el tema económico también, aquí tienen varios libros que les recomiendo que puedan adquirirlos en su momento, por supuesto, para que puedan tener en su biblioteca y mejorar sus estudios de Antiguo Testamento. Finalmente, tenemos aquí en el cronograma, ¿ya? Lo que haremos nosotros cada fin de semana o cada domingo, perdón, de 4 a 6. Ahí tienen ustedes que nos toca cada fecha. ¿De acuerdo? Empezamos hoy y terminamos el 18 con el tema de la restauración, con lo que es Esdras y Nehemías y también el libro de Esther. ¿Tienen alguna pregunta respecto al sílabo, respecto a las tareas? Muy buenas tardes, hermano David. Hola, hermano Le habla Carlos. Carlos Jackson. Qué gusto, hermano. ¿Desde dónde se conecta? De acá de Ecuador, de la provincia de Bolívar. Qué bien, hermano. Bienvenido. Bienvenido. Adelante. Gracias, hermano. Hermano David, quisiera hacerle una pregunta, por ejemplo, para conseguir el libro del hermano misionero Pablo Hoff, ¿dónde podemos conseguir? Bueno, yo por lo menos acá en la provincia de Bolívar es muy escaso. A veces cuando hay campañas vienen los hermanos así de Quito, de Guayaquil, a vender las Biblias. Acá casi como si no hay una librería cristiana para poder conseguir, hermano. Algún hermano Sí. que tal vez esté de Ecuador, para que me pueda orientar en eso, hermanos, de aquí del grupo. Hermano Carlos, mire, para el estudio, para la lectura, puede usar de internet, ¿ya? Pero no hagan negocio con este libro, solamente para que ustedes puedan estudiar, ya que a veces el acceso a comprar en este momento de pandemia se hace difícil, y peor aún, ¿dónde conseguirlo? Uno no está cerca a una librería cristiana, por ejemplo, y a veces en los lugares donde uno está no hay. Entonces, en internet está el libro, ¿de acuerdo? Si han de bajarlo del internet, que sea un tema propio, personal, para estudio y no para negociar nada, ¿no? Eso es, hermano Carlos, tiene en internet el libro. Ajá. Hermano, buenas tardes. Hermano Jorge. Saludos a Jorge Ríos. Adelante. El libro no lo pasaron. Dios le bendiga, Tenemos el libro. ¿Cómo dice? El libro ya nos pasaron en el chat que estamos formando. El libro digital ya lo tenemos para poderlo estudiar. Okay. Hermano Carlos, sí, ahí aquí hermano Jorge informa que ustedes ya tienen el libro en el WhatsApp, me imagino. Sí, así es. Listo, entonces, hermano Carlos, ya está solucionado. Por ahí usted puede bajar el libro a su computadora o celular y desde ahí poder leerlo. Muy bien. Ya, ahorita le reviso ya el chat. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Profesor, buenas tardes. Soy el hermano Douglas Lévano. Hola, hermano Douglas. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo está? En el artículo de 300 palabras, ¿se podría pasar algo? ¿Cuánto sería?
Miren, la idea de tener 300 palabras ahí es poder ayudarles a dosificar la información. Entonces, traten de que no sea más de una página. Por ejemplo, si en una página integran 350 palabras, está bien. Más de 350 palabras, no. Entonces, ¿por qué es esto? Les va a ayudar a regresar a revisar su trabajo y ver que si quizás están redundando en algo, tienen que cortar. No hagan más. La idea un poco latina o peruana no nos ayuda en el mundo teológico. A veces el peruano piensa, mientras hago más, voy a ganar más nota, ¿no es cierto? Pero no funciona así con el curso. Necesito dosificación, hacer algo bien pensado, bien dosificado, la información, desechar lo que no es, poner lo más importante, pulirlo bien, y eso exige a uno para escribir cada vez mejor sus trabajos, sus monografías, ensayos y artículos. Entonces, hermano Douglas, lo siento de verdad, pero no hagan de más, no hagan de más. Si alguien dice, 300 pidió el profe, yo se lo voy a mandar 10.000 palabras en 5 o 7 páginas. En vano, porque después de la primera página, lo demás se va a ir al basurero, ya no vamos a leer. Solamente leemos las 300 palabras o máximo 350 palabras. Ya, por favor, ahí pedimos. Cuando ya pidamos la próxima una monografía, por ejemplo, ahí nos podemos extender un poco más. Entonces hay que poner lo más importante. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Hola, hermano Marco. Adelante. Hola, profesor David. Saludos y bendiciones. Bueno, un gusto saludar desde Maracaibo, Venezuela, al occidente de Venezuela. Mucho gusto, hermano. Una bendición estar acá. Sí, saludos a todos también. Profesor, quería una consulta muy particular. ¿Este curso de libros históricos es el primero de una serie o ya vienen estudiando previamente? Porque sinceramente me enteré fue hace pocos días a través de las redes sociales y quiero saber más o menos en qué espacio o en qué línea estoy ubicado para saber si estoy a mitad de camino, si comencé bien, más o menos eso. Ok, nuestro hermano Mario creo respondería mejor a esa pregunta. Adelante, hermano Mario. Claro, yo respondo una parte y de ahí responde este hermano David. En nuestro módulo especializado de panorama bíblico tenemos 2 certificaciones, ¿no? La primera certificación es Antiguo Testamento, que tiene 5 cursos, y la segunda certificación es Nuevo Testamento, que también tiene 5 cursos. En Antiguo Testamento ya hemos enseñado, digamos, el mundo del Antiguo Testamento, Bíblico. el mundo bíblico del Antiguo Testamento, y también hemos enseñado Pentateuco, ¿no? Y este sería nuestro tercer curso del módulo del Antiguo Testamento, ¿no? De esa certificación, sí, libros históricos. Y en el Nuevo Testamento hemos enseñado ya el mundo bíblico del Nuevo Testamento, ¿no? Así es, hasta ahora hemos enseñado eso. Ahora la pregunta es para el hermano David, entiendo, ¿no? Si iba a ir de frente a este curso, ¿influiría en algo? Eso creo que está mencionando el hermano. Ok, sí, hermano, gracias Mario, hermano Marco. Entonces, como lo tiene diseñado el centro donde estamos participando ahora, es esa forma dentro de los cursos de panorama bíblico de Antiguo Testamento, está segmentado de esa manera o dividido de esa manera. Ya llevaron Pentateuco y ahora están con libros históricos, por ejemplo. En sí es todo una parte del Antiguo Testamento, hermano Mario. Entonces, ¿afecta en algo que recién un estudiante entre aquí sin haber llevado antes Pentateuco? No necesariamente. No es prerequisito y todo lo demás. Sin embargo, hermano Marco, ayudará por su cuenta poder repasar un poco material de Pentateuco, por ejemplo, puede ser en internet, puede ser quizás por aquí sus compañeros tengan algo que llevaron de Pentateuco y leer un poco para estar al día. De todas maneras, siempre en mis exposiciones voy a referirme a cosas del Pentateuco para poder relacionarlas, entonces para que no sea un poco distante.
toda la confianza, hermano Mario, y para todos ustedes, cuando yo esté exponiendo algo y ustedes no entienden, resulta nuevo, no se queden en el silencio. Rápidamente entren de frente, no es interrumpir eso es aprender. Hermano, esa parte no lo entiendo. ¿De dónde viene para explicar yo el contexto, la conexión? ¿Por qué está dando esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el tema de la conquista? ¿De dónde viene la conquista? Porque cuando entramos con Josué, entramos a la conquista. Y para entender la conquista está en el Pentateuco. Entonces, una breve pincelada, damos al Pentateuco ahí. El Señor mandó conquistar la tierra de Canaán con estas pautas en Moisés, y con Moisés no se pudo, entonces llamó a Josué, y ahí así explicaré. De acuerdo, hermano, pero no se preocupe porque no es un prerequisito grande, digamos, o significativo, ¿no? Ok. Listo, Muchas hermano. gracias. Con mucho gusto, hermano Mario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay por ahí? Creo que ya no hay. ¿O sí? Dios le bendiga, hermano. Adelante, hermano Armando. Hermano, yo no me acordaba que hoy había una reunión y por eso no había entrado. De pronto voy a mirar el celular y me acordé. Ajá. Estoy aquí en el almacén donde trabajo, o sea, en el almacén que es de nosotros, pero no me acordaba de la reunión. Hasta ahorita me acordé y ay. Ya, qué Pero bueno que sigue conectado. Aquí Qué estamos bueno. para aprender. No, bienvenido, gracias de verdad, bienvenido. Ok, no se olviden cuando quieren hablar, prender su micrófono, porque si no, yo no les escucho. Tienen que prender el micrófono cuando quieren hablar algo, ¿ya? Listo, ¿hay algo más o ahí cerramos las preguntas respecto al sílabo? Bien, yo creo que ya nadie tiene más. Ok, hermanos, vámonos de una vez entonces para ya desarrollar nuestra clase, ¿de acuerdo? Ok, vamos por aquí. A ver. Muy bien. Aquí tenemos entonces los libros históricos. Los libros históricos, así como ven en mi pantalla. Y vamos a estudiar de una vez al respecto, que sea Dios mismo quien nos guíe en este estudio que tenemos al respecto, ¿no? De los libros históricos, hermanos. Ok, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a tomar toda esta partecita para explicar y luego nos abocaremos a los libros que comprenden los libros históricos. Una breve introducción hacemos enseguida entonces. Muy bien, hermanos, muy bien. Aquí, como ustedes pueden ver, lo que les estoy mostrando yo en la pantalla de los libros históricos. Un ratito, no me está respondiendo la máquina. A ver, ¿qué está pasando? Déjenme ver, a veces se pone desobediente, ¿no? Ok, ya. Ustedes están viendo mi pantalla, sí. Ok, bien, hermanos, los libros históricos vienen en el orden que nosotros tenemos. En un momentito ustedes van a ver un cuadro en la pantalla y se va a hacer más comprensible en qué parte está. Pero en sí vienen complementando la historia contenida en el Pentateuco. Cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando de los libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A todo este paquete de libros, para nosotros son 5, ¿no es cierto? Para los judíos era uno solo. Claro, en rollos diferentes, en 5 rollos diferentes, pero lo veían como un solo libro porque tenía un solo autor, Moisés. A estos libros ellos le llamaron Torá. En hebreo la palabra Torá quiere decir instrucción. Nosotros conocemos como la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir en sí la instrucción? Eso es lo que en sí es la ley de Moisés, es la instrucción como un manual de vida para los judíos. Entonces, los libros históricos nos explican eso, dónde quedó el Pentateuco, en otras palabras, ¿qué sucedió con Israel después de la muerte de Moisés? Moisés murió en las llanuras de Moab antes de entrar a la tierra prometida, Canaán,
Inmediatamente Josué, después de la muerte, ocupó el cargo, se hizo responsable, accedió al llamamiento de Dios, Dios le prometió que estaría con él, pero hay que notar que Moisés fue llamado como un líder espiritual para guiar al pueblo, mientras que Josué fue llamado más como un caudillo, vamos a decir, un líder espiritual también, pero más que un líder espiritual, un líder de conquista. Es decir, tenía que pelear. Josué fue llamado para lograr el propósito de la tierra prometida, conquistarla, porque esas tierras estaban habitadas por otras personas y esas personas no iban a salirse fácilmente de sus tierras. Entonces se habla de guerra. Así que los libros históricos nos cuentan precisamente esto. Josué, la posesión de la tierra prometida, y esto se irá hasta la restauración, es decir, después del exilio babilónico. Por lo que el periodo histórico es de unos 1000 años, hermanos, desde la conquista de Canaán al mando de Josué. Esto sería aproximadamente el año 1400 antes de Cristo, hasta pues la reedificación de las murallas, el templo de Jerusalén, eso ocurriéndose después del cautiverio babilónico, es decir, más o menos el año 400 antes de Cristo. Y ojo con esto, ¿no? El año 400 antes de Cristo, ojo con esto, de ahí hasta el Nuevo Testamento entraríamos a un espacio conocido como el espacio intertestamentario. 400 años de silencio, donde no hay profeta, Dios está presente, pero no habla como hablaba en el Antiguo Testamento, de esa misma forma. Se llama el silencio de Dios. 400 años hasta que esto se cambia, se irrumpe por la llegada del ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Jesucristo, y el primer profeta que rompería ese silencio sería Juan el Bautista. Los libros históricos, entonces, comprenden esa parte, el grueso, la mayor parte, como ya mencioné, del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, los libros históricos son importantes porque nos ayuda a comprender varias cosas de nuestro Antiguo Testamento. ¿Por qué? Debido a que ponen en la plataforma el contexto histórico, el trasfondo. Gracias a los libros históricos, por ejemplo, entendemos los salmos. El Salmo 51, por ejemplo. El Salmo 51 escribió David. Habla de confesar pecados el Salmo 51. Habla de su deseo de que Dios no lo abandone y que no quite su espíritu de él. Y uno se pregunta, ¿por qué David escribió este salmo de esa manera? El Salmo 51. ¿Qué estaba pasando para haber escrito así, con tanto dolor, expresando arrepentimiento, clamor? ¿Qué había sucedido en su vida? Entonces, nos ayuda ver el contexto histórico dentro de los libros históricos, y ahí encontraremos, pues, por qué David dice esto, ¿no? ¿Qué había sucedido? Él había pecado con Betsabé, su adulterio, había planeado y ejecutado la muerte de Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Natán, el profeta, le llamó la atención, le amonestó, ¿no? Y le anunció también que el juicio del Señor le llegaría por estos pecados que él cometió. Entonces, él tomó esto de Natán y logró entender, pues, que había ofendido mucho al Señor y se arrepintió. Así que, resultado de esa comprensión, de ese arrepentimiento, es el Salmo 51. También el Salmo 32, por ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 15, registran los detalles de este Salmo 51. Noten ustedes, entonces, comprendemos mejor los salmos y también comprenderemos mejor otros libros porque podemos remitirnos a los registros dentro de los libros históricos para entender por qué dice esto, por qué dice lo otro, qué había sucedido en la historia de los israelitas. Lo mismo va con los libros proféticos también. Por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar un poquito dentro de los profetas. ¿Ya? Vamos a recordar a Isaías para tener una idea, por ejemplo, ¿no? Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, si usted nota, se menciona
Se pone fechas ahí, personajes que reinaron en Israel. Isaías los menciona en su capítulo 1, versículo 1. Y eso le remonta uno a los libros históricos para entender mejor la profecía de Isaías. ¿Por qué Isaías tuvo que profetizar? Tuvo que mencionar reyes del gobierno. ¿Qué estaba pasando? Los libros históricos responderán a todo eso. Me dejo entender, ¿no, hermanos? Y lo mismo va con el Nuevo Testamento. Interesante también el Nuevo Testamento. Cuando vemos Nuevo Testamento, NT, eso quiere decir Nuevo Testamento, y AT, Antiguo Testamento. Por ejemplo, respecto al Nuevo Testamento es igual. Los libros históricos van a iluminar las verdades que tenemos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, por ejemplo, predicando en Nazaret, se comparó a sí mismo con los profetas Elías y Eliseo, los cuales ministraban a pueblos paganos, pero sus propios ciudadanos eran indignos. Así señala el Señor que un profeta es rechazado en su propio país. Lucas 4, 24 al 27. El autor de la carta a los Hebreos menciona, por ejemplo, en el capítulo 11, algunos héroes de la fe, entre los cuales aparecen muchos personajes. Estos personajes se encuentran dentro de los libros históricos. Santiago también se une a esto para mencionar al profeta Elías, por ejemplo, como un hombre de fe, un hombre de oración. Así que grandes lecciones nos darán los libros históricos, nos orientarán en la historia también para comprender mejor no solamente el Antiguo Testamento, sino también toda la Biblia. Ok, hermanos, entonces por ahí vamos ubicándonos un poquito mejor con este curso, con este libro. También tenemos algo más. Se manifiesta dentro de los libros históricos el carácter personal de Dios en su trato con su pueblo escogido. El concepto de Dios no es una idea abstracta en los libros históricos. Nunca debemos estudiar así en la Biblia concepto de Dios, conocimiento de Dios. Teología en el Antiguo Testamento no son ideas sin sentido o teorías que los judíos manejan. Jamás fue así. La teología en el Antiguo Testamento está relacionado profundamente a su conocimiento y su práctica. La ética de los israelitas está jugando un papel importante dentro de ese conocimiento. Es más, el conocimiento es propio de la praxis. Ambos se fusionan para entender que a Dios hay que comprenderle haciendo. Ustedes habrán escuchado por ahí el énfasis que se pone en el Antiguo Testamento bajo la palabra, por ejemplo, escucha Israel. En hebreo se llama Shema o Shama. La palabra Shema o Shama, por ejemplo, es la misma palabra que usan los israelitas para decir escucha y haz. No es como nosotros decimos escucha y haz son dos palabras, escuchar y obedecer son dos palabras, y hasta podríamos entender que son dos cosas distintas. En algún momento puede ser parte de una sola cosa, escuchar y obedecer, pero en otras puede ser dos eventos distintos. Para los judíos era un solo evento, escucha y obedece. Entonces está siempre esa fuerza que marca el énfasis ahí para Israel. Israel no debía entender su fe divorciada de la obediencia. En otras palabras, la fe en Israel se entiende como la obediencia a la palabra de Dios. En ese sentido, Dios no es una energía impersonal. Dios está con ellos, por eso Dios está hablando, Dios se está moviendo, Dios está actuando, Dios ha decidido bajar hasta la tierra y vivir con ellos en el tabernáculo de reunión en los días del Pentateuco. Luego, por ejemplo, vivir con ellos en los días de la monarquía con David, el templo, o es precisamente con Salomón mejor, en el templo, Dios mora en medio de su pueblo. Ellos no entendieron jamás a Dios, sí, la divinidad, la deidad, una idea vaga. No, nunca fue así. Nunca fue así para el israelita. Ellos lo tenían muy clarísimo. Dios está aquí con nosotros. Es interesante cuando vamos, por ejemplo, dentro del Pentateuco, en el libro de Levítico, cómo Dios expone su caminar con ellos, incluso diciéndole, cuando necesites ir al baño, Israel, tomarás tu lampita, te irás lejos al desierto, cavarás un hoyo y ahí dejarás tus necesidades.
porque yo me paseo en medio de tu pueblo y no he de encontrarme con estas cosas. O sea, es un Dios personal, hermanos. Así que vamos a esforzarnos en este curso de libros históricos por mejorar nuestra relación, por supuesto, con el Dios trascendente, pero a la vez el Dios personal, con quien se habla de verdad, con quien se conversa, a quien se le confía, a quien se le pregunta, a quien se le expresa lo que uno está sintiendo. ¿Acaso por gusto están aquellos salmos donde el salmista expresa cómo está hundido, ahogado, estresado, molido? Inmediatamente dice, hasta que comprendí en tu santuario, Señor, que tú estás aquí, estás allá. Los libros históricos entonces nos van a dejar ver ese contexto, esa plataforma del Dios personal, que por supuesto es persona. Su personalidad se pone de relieve en su relación con ellos a través de encuentros personales, sucesos históricos donde muestra sus atributos de misericordia, amor, gracia, justicia, juicio. El protagonista en todos los libros históricos es Dios mismo. Él está conduciendo los acontecimientos en medio de su pueblo. Israel tuvo el privilegio, por medio de Israel, quiere hacerse conocido a las demás naciones. En ese sentido, Israel se convierte en una nación que debe llevar la luz del Señor a otras naciones. Entonces, hermanos, así vamos con lo que es la parte introductoria de esto. Factores a tener en cuenta para un mejor provecho del estudio de los libros históricos. Por lo menos dos cosas tengamos aquí en cuenta. Primero, el propósito de los historiadores sagrados no era narrar todos los hechos de Israel y de las potencias que estaban alrededor. A veces esto nos genera un problema cuando nos acercamos a la Biblia. Queremos que la Biblia, sin duda, responda a todas nuestras inquietudes. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Génesis capítulo 1 y nos hemos quedado en el limbo? Es decir, ¿y cómo es esto? ¿Y de dónde sale esto? ¿Y cómo aparece esto? Lo otro, porque son nuestras curiosidades, son nuestras inquietudes llevadas a la Biblia para que la Biblia las responda. Pero no estamos teniendo en cuenta de que los historiadores, los escritores de la palabra de Dios, no escribieron la palabra de Dios para satisfacer nuestras curiosidades, necesidades, interrogantes en ese sentido. Escribieron, registraron lo más importante de las historias, de los acontecimientos donde Dios obró, donde Dios guió. Y a través de esos registros, el ser humano puede resolver sus interrogantes de vida, de propósito, de objetivos, sus planes, sus proyectos, su existencia. A través de esas verdades las resuelve. ¿Responde la Biblia a varias interrogantes personales? Sí, pero no las responde como curiosidad de una mente que quiere conocimiento nada más, sino responde de manera completa. Es en el encuentro del texto bíblico con Dios que uno encuentra satisfacción y respuesta. No es al revés, hermanos. ¿Ya? Entonces, así vamos a encontrarnos en la Biblia. Pastor, yo quisiera saber de dónde aparecen los chinitos, los narizoncitos. No dice Génesis 1 cómo aparecieron ellos. Después yo quisiera saber si Dios creó las cucarachas o no creó las cucarachas, o son obra del diablo porque no quiero ver ni una cucaracha ni una rata. ¿Cómo puede ser posible que estas cosas haya creado Dios? Pero mi Biblia no dice nada de ellos. Entonces sí, la Biblia sí dice que Dios los creó de manera artística, con suficiente capacidad. Está escribiendo el autor que las creó, pero no puede detenerse en detalles de mi curiosidad para decir Dios hizo cucaracha, Dios hizo zancudo y Dios sacó un chancho, chancho hembra, chancho macho, sacó un perrito chihuahua, después otro perrito así, así. Imagínense, ni hoy día los autores escriben de esa forma. Nadie escribe así porque no se podría.
demasiada información. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Moisés, los autores de los libros históricos, ¿qué tuvieron que hacer? Queridos hermanos, usar sustantivos colectivos, usar figuras literarias, usar el arte de escribir de sus tiempos para dosificar información. ¿Me dejo entender? Entonces es importante cuando leemos la Biblia poder leerlas bien, entender el sentido. Aquí, por ejemplo, los historiadores no narran todo lo que Israel está atravesando. No se dice todo. Se dice lo más importante. Vamos a ver un ejemplo en propio lo que es de esta parte de Omri, por ejemplo, del rey, la familia de los Omris o de Acab también. Por ejemplo, el propósito de los autores de estos libros era interpretar y enseñar. No solo era relatar historias. Por ejemplo, el caso de Omri y Acab. ¿Ya? Ellos eran reyes en el libro de los reyes, ¿no? Omri fue un rey muy célebre del siglo IX a.C., un poderoso general que extendió el territorio de Israel y fue el constructor de la ciudad capital de Samaria. Los asirios admiraban tanto su capacidad militar que durante 150 años después de su reinado llamaron a Israel la tierra de la casa de Omri. Sin embargo, el historiador inspirado, es decir, de esta parte de esta sección de nuestro Antiguo Testamento, dedica solamente 8 versículos a Omri, mientras dedica casi 6 capítulos a su hijo Acab. Miren la diferencia. Un rey de poca importancia histórica. ¿Por qué hizo esto el historiador sagrado? Las lecciones morales de la vida de Acab y su lucha con el espectacular profeta Elías tienen más significado para el escritor que todos los brillantes logros militares de Omri. Además de historia, estos libros históricos contienen leyes, sermones y filosofía. Además muestran los resultados de obedecer o desobedecer a Dios. En ese sentido, hermanos, yo les voy a pedir aquí que seamos muy leales a la palabra inspirada y entender que la palabra inspirada, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que está haciendo es conectar, explicar, hablar de teología. En otras palabras, los libros históricos, tanto el Pentateuco, la Biblia, todo lo que tenemos en la Biblia es libro de teología más que de historia. Eso tenemos que entender. Los que hacen historia, los que les gusta la historia, o si ya son historiadores, discuten en este tema. Ellos no quieren aceptar. Si aquí hay historiadores, me perdonan, por favor. Yo no estoy diciendo algo para hacerles sentir mal. Simplemente estoy diciendo una verdad. ¿La Biblia es historia? Sí. ¿Contiene historia? Sí. Pero no está escrito para mostrar historia solamente. Sobre la historia, la meta de los autores cristianos, de los escritores inspirados, es hablar de Dios y cómo Dios se movió en la historia. He tenido en mis clases discusiones con estudiantes historiadores que no aceptan esto. Pastor, la Biblia es un libro de historia. Ok, entonces demuéstralo. Y cuando se quiere demostrar, no es posible. ¿Saben por qué? Porque tiene muchas lagunas históricas. Porque los autores sagrados no están interesados en darnos todos los detalles históricos. Los autores sagrados están interesados en mostrarnos cómo Dios obró en esos acontecimientos. Incluso tuve un alumno que no quiso entender esto y él dijo, mire, pastor, volviendo al Pentateuco, para mí Moisés es un mal historiador. Puedes tener razón, porque Moisés no era un historiador para empezar. Moisés no fue ningún historiador. Es un excelente escritor. Tiene un arte impresionante. Se nota en su pluma toda la experiencia egipcia, que sí, sus 40 años en Egipto pues, le formaron en el arte de escribir. Excelente. Pero no es un historiador con toda la capacidad de un historiador. Más que eso, él es un hombre que en el desierto recibe el mandato de Dios para registrar, para escribir. Él está haciendo eso en obediencia al Señor. Ok, entonces este alumno dice, yo prefiero creer el poema de Gilgamesh que lo que Moisés nos presenta en Génesis 1 y 2 con el tema de la creación. Óigame,
el poema de Gilgamesh no tiene ninguna evidencia que fue real. Es la comprensión del autor. El poema de Gilgamesh, hermanos, es un mito mesopotámico que explica la creación del ser humano y el universo y todo lo que existe. Entonces, cuando la historia como disciplina tiene que reconocer que tiene sus límites, no acepta esto, entonces se va pues por el otro extremo de pensar que no se tiene aquí información completa. Vuelvo a decir el caso de Omri y de Acab. Ustedes se dan cuenta, Omri fue más importante que Acab históricamente, porque hizo más que Acab. Pero para el autor cristiano ahí fue más importante contarnos acerca de Acab, porque Acab ofendió al Señor. O sea, si ustedes se dan cuenta, al autor sagrado no le importa los logros de un rey, le importó más la vida de ese rey, la actitud, cómo se portó frente al pacto, frente a la ley, frente a la palabra de Dios, más que los logros que pueda haber tenido. Importante dato en nuestros estudios de la Biblia. Lo mismo va con el Nuevo Testamento, por si acaso. Pastor, no dice a los cuántos años Jesucristo hizo esto o hizo lo otro. ¿Qué pasó desde niñito? ¿Dónde está? Yo quiero saber qué pasó con sus 14 años, 16 años. Y para los evangelistas ese tema no fue importante. No es que no hayan sabido. Conocían a Jesús, muchos de ellos eran sus contemporáneos, pero escribieron sus evangelios para hablar sobre teología más que historia, para demostrar a través de sus evangelios que Dios ha venido hasta nosotros en la persona de Jesús. Y resaltaron lo más importante, no por nada Juan el apóstol dice, si se escribiera cada milagro, cada cosa, cada detalle de él, ningún libro alcanzaría a terminarse. Eso significa, hermanos, que los autores cristianos tuvieron que tomar su tiempo de reflexión para escribir y decidir con la guía del Espíritu Santo qué escribir y qué no. Por ejemplo, cuando Marcos nos habla del ciego Bartimeo, no significa que Jesús curó a un solo ciego. Jesús curó cientos de ciegos. Pero imagínese usted hacer un evangelio de cientos de ciegos. Y Jesús sanó a ciego fulano, a ciego mengano, a ciego sutano. No se puede escribir así. Basta con decir resucitó a Lázaro. Y con eso nos da la idea, él resucitó a muchos muertos. No solamente a Lázaro, no solamente a un ciego. ¿Me entienden, no es cierto? Igual va entonces con nuestra información, con lo que tenemos aquí en los libros históricos. Segundo, el concepto del pacto es importante tener en cuenta. Esto celebrado entre el Señor, Yahvé o Jehová, y el pueblo de Dios, Israel. El pacto forma la base del mensaje de los historiadores. No solamente ellos, sino encontraremos a los profetas mismos entrando a Israel para reclamar y decir, ustedes han abandonado el acuerdo hecho con Dios. Cuando hablamos del pacto, queridos hermanos, tenemos que remontarnos inmediatamente al monte Sinaí. Cuando el Señor sacó a su pueblo con gran poder de Egipto, los llevó al desierto y se internaron ahí en el monte Sinaí, en una especie de valle con las montañas ahí del Sinaí. Toda esa región desértica se llama Sinaí, a veces toma el nombre Horeb. Vamos a encontrar Sinaí, Horeb. Es el mismo lugar, están las montañas y el lugar donde ellos, y ahí se quedaron aproximadamente un año, por si acaso. Ahí se escribe Levítico, parte de Números, Éxodo, están ahí presentes, y el Señor tomó tiempo con Moisés en la montaña. Moisés se quedó en la montaña 40 días, 40 noches, primera sesión, luego otra segunda asamblea, 40 días y 40 noches, y ahí Dios habló mucho con Moisés. Imagínense, cuando uno hoy día niega la paternidad mosaica, está negando esos eventos del tiempo de Dios con Moisés en la montaña. Dios habló con él muchas horas
muchos días, 80 días, hermanos, donde explicaba cómo va a ser el pacto, cómo debe ser fiel Israel. Entonces, cuando Moisés baja de la montaña, dice a los israelitas, Dios hace un pacto con nosotros aquí en el Sinaí, como lo hizo con nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto se celebra en sangre, porque la sangre demuestra el compromiso más intenso y más profundo. Moisés roció sangre de animales a los israelitas, les echó así, los tiró, ¿no? Rociar, salpicarles, y ellos entendían, esa era la forma de hacer un pacto en el mundo antiguo. Habían otras formas más, pero esta era la forma más importante de hacer un pacto. Se registra con claridad en Génesis capítulo 15, cómo se hacía un pacto en sangre. Ahí está el pacto en sangre entre Dios y Abraham, por ejemplo. Ahora, hermanos, Israel entendió. Ojo, escúchenme, por favor, esto es importante para los libros históricos. Dios planteó los estatutos, las enseñanzas, las instrucciones, en qué consistiría el pacto. Pero, ojo, Él plantea todo esto en un ambiente bastante especial donde Él es amigo del pueblo. A veces cuando leemos el pacto dentro de la ley mosaica, está muy lejana nuestra comprensión. ¿Cómo fue esto? Dios planteó, Dios primero ofreció toda la amistad. Dice, señores, yo los saqué como águila, alas de águila. Éxodo capítulo 19, los primeros versículos. Yo los llevé conmigo, ustedes son míos. Es en ese ambiente de amor, de relación amical profunda, que él dice, hagamos un pacto. Y un pacto se celebraba de esa manera. Ponemos los acuerdos y ambos nos comprometemos. Miren, no se me ocurre otra mejor idea de que nosotros podríamos hacer un pacto esta tarde si fuéramos tan amigos, ¿no es cierto? Acá en Perú decimos patas, patas, no sé cómo dicen ahí los chilenos, los mexicanos dicen cuates, cuates, los ecuatorianos no sé cómo lo llaman aquí, ¿ya? Aquí en Perú, patazas, patazas, amigazos quiere decir, ¿ya? ¿Me entienden ustedes? Entonces, cuando uno es tan amigo de alguien, se sienta, por ejemplo, vamos a tomar un café. Oye, Raúl, dice, ¿no? Oye, Juan, yo quisiera que tú y yo que tomemos acuerdos de por vida para cuidarnos, nuestras familias, nuestros hijos, darnos la mano, protegernos, pero necesitamos escribirlos, los acuerdos. ¿Estarías tú de acuerdo conmigo? Por supuesto, si somos amigos, caramba, ¿cómo lo puedes dudar? Hagamos esto. Y se entabla y se tiene como un escrito, incluso si se quiere dar realce a esto, se va a un notario y todo lo demás. Eso se hacía en el mundo antiguo y lo que hace Dios ahí es, en el Sinaí, precisamente, Israel, ustedes son míos, y en esa relación profunda que nos tenemos, vamos a establecer acuerdos de respeto, de consagración, de santidad. Yo prometo todas las mejores bendiciones para ustedes porque soy Dios, pero espero de ustedes la otra parte, respuesta de obediencia. Me dejo entender. El pacto se convertirá en el tema transversal de todo el Antiguo Testamento. Los profetas, cuando se lanzan en sus mensajes, le reclamarán a Israel, ustedes abandonaron el pacto, los acuerdos. Cuando los libros históricos nos explican de la situación de los israelitas, precisamente van al tema del pacto sinaítico. ¿De acuerdo? Israel había sido desleal a ese pacto, a esos acuerdos. Ellos debían obedecer en total sumisión al Señor. Dios les prometía lo mejor, la prosperidad, las mejores bendiciones, pero esto no iba a ser así por así. Ellos tenían que responder a esa relación. Cuando usted escucha pacto en el Antiguo Testamento, al lado en su mente ponga la relación más profunda de Dios con su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, encontraremos en los libros proféticos, en los libros históricos, la insistencia de los autores en el tema principal. La fidelidad del Señor es portadora de bendición, mientras que la infidelidad produce consecuencias funestas.
Ok, y luego nosotros tenemos aquí la división judía del Antiguo Testamento. Tomamos esto de Lucas 24, 27 y 44. Esta es la división como la tienen los judíos. Nosotros en español lo tenemos un poco distinto. En el siguiente PPT les voy a mostrar. Presten atención aquí, por favor, para mirar la división de 3 partes. Por eso se llama Tanaj, ¿ya? Esta es la Torá. Estos son los Nevi'im, quiere decir los profetas, y esto es los Ketubim o los escritos. Noten, la ley o la Torá, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí ellos no tienen libros históricos, así no lo llaman. Ellos lo llaman los profetas. ¿Y qué integran? Profetas primeros y profetas postreros. Note usted que lo que es para nosotros libros históricos, para ellos se llaman proféticos, como por ejemplo Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, ¿ya? Divididos siempre en esta forma de 4 partes. Luego tenemos los postreros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, también 4 partes. Note aquí en los primeros hay 4, aquí en los postreros también hay 4, porque los 12 están dentro de uno solo. Luego la tercera división, que hacen en 3 acápites, los escritos, donde están los poéticos, Job, Salmos, Proverbios. Luego tienen ellos los rollos llamados los Mejilot, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y por último recién ponen los históricos a Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas o Primera y Segunda de Crónicas. Note, Daniel, que es profético, lo tienen aquí ellos como histórico. Cuando Jesús dice los profetas o menciona Moisés, los profetas, los salmos, él está mencionando la división propia de los judíos en cuanto a su Antiguo Testamento. Lo nuestro es así. La división actual del Antiguo Testamento nosotros lo tenemos de esta manera, el Pentateuco igual, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y viene aquí nuestro curso, noten, la división de los históricos, libros históricos, toma de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda, Reyes, Primera y Segunda, Crónicas, Primera y Segunda, por supuesto no son cronológicos aquí, están en un orden distinto, Esdras, Nehemías y Esther. Hasta ahí va lo que nosotros conocemos en nuestra división actual del Antiguo Testamento como libros históricos. Luego recién los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y viene recién la sección de los profetas. Profetas mayores, se llama mayores por el contenido, ¿no? Son libros grandes, no porque sea jerárquico, sino por el contenido. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y profetas menores, los 12, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien, hermanos, a ver, sí, aquí vamos. Yo creo que debemos tomar un break hasta aquí. Hay que tomar un break, ¿les parece? Y después volvemos, si quizás hay preguntas, excelente. Tomemos un break y seguimos. 10 minutitos, hermanos, por favor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si es que tienen alguna pregunta, y si no, continuamos. David. Sí, adelante. Mira, yo no estaba mirando desde el principio un poco la presentación, pero por lo visto vi la bibliografía un poco y es conservadora, ¿no es cierto? Entonces, y lo que tú has explicado también, la autoría mosaica, la historia de Israel. Entonces, un poquito una pregunta más teológica. Resulta que, ¿qué opinas tú de la historia deuteronomista, en este caso? ¿Cómo lo plantea hoy día la ciencia bíblica? Porque también tú sacaste el punto sobre historia y teología, entonces, ¿qué opinas tú si tienes algún punto a favor de ello y argumento en contra? No sé. Eso. Gracias, hermano Jan. Lo que había dicho desde el principio es, creo profundamente en la autoría de Moisés, por sus evidencias internas y externas propias. Y lo que es propio de la hipótesis documentaria, lo que vienen a ser las teorías, todas las teorías,
En el siglo XIX sonaron interesantes para las ciencias bíblicas, el mundo teológico, fue algo impresionante y llamativo. Hoy se ha venido abajo todo porque nada se ha podido demostrar hasta el momento. Cualquier teoría deuteronomista, sacerdotal, la que haya, la elogista, la yavista, nada tiene sentido dentro de las ciencias bíblicas que realmente son comprometidas con el estudio fiel al texto, ¿no? Porque tenemos los dos lados. Incluso hoy están diciendo varios de entre ese círculo, autores de ellos mismos, que es obsoleto ya las teorías porque nunca se probaron nada. Los autores que reflexionaron, investigaron, trabajaron a modo de hipótesis, nunca pudieron demostrar que realmente existieron estos otros autores, aparte de Moisés o fuera de Moisés, para decir todo lo que se había dicho. Y creo yo que así es. Mi punto de vista es la paternidad mosaica, para mí es muy claro, y lo otro quedó en el tema simplemente de hipótesis, no demostrada hasta nuestros días. Claro, y el tema hablando, bueno, tú me hablas de la hipótesis documentaria. Yo te estaba haciendo una referencia. ¿Qué opinión tienes sobre la historia deuteronomista que abarca los libros históricos? Puesto que, precisamente, bueno, claro, que abarca, la historia deuteronomista está dentro de la hipótesis documentaria. No está fuera de la hipótesis documentaria la teoría deuteronomista como las demás teorías. Es hipótesis, ya. No, pero me refiero a los libros históricos. Bueno, ahí no está bien. Pues. Como tú igual en la bibliografía citaste a José Luis Sicré. Entonces, tú citaste en la bibliografía a José Luis Sicré y otros autores más críticos y decía Schockel, que pueden combinar, claro, Schockel, y pueden combinar lo que es conservador con lo crítico. Entonces, por eso te hacía la pregunta, visto desde la ciencia bíblica, si la historia deuteronomista literariamente es plausible, porque también es plausible lo que plantea, ¿cómo se podría combinar ya el mundo conservador? Si tú puedes darle no sé, pues esto es bueno, tú diste ya tu punto que no convence, ¿no es cierto? Pero ¿qué se puede tomar de lo bueno en ese aspecto? A eso me refiero. Lo que pasa es que el avance dentro de las ciencias es un gran aporte para nosotros encontrar de una manera más clara evidencias. Por ejemplo, ¿no? Con el aporte que tenemos de las ciencias bíblicas y todo lo que se ha descubierto ahí, nos ayuda a ver mejor evidencias del texto, cómo han sido construidas. Por ejemplo, cuando hablamos de los fragmentos literarios, de la unidad literaria, de los avances en esos temas, no hay seguridad de autor todavía en los libros históricos. Tenemos 3 propuestas no demostradas todavía cuando nos vamos a los libros históricos. Entonces, queda eso ahí. No podemos todavía apuntar al otro lado de una hipótesis porque no sabemos quiénes son los autores hasta el momento. Puede haber sido Samuel. Hay bastante evidencia de esa posibilidad de Samuel, pero nadie todavía ha dicho con toda la seguridad, pues, ¿no?, que a ojos cerrados Samuel es el autor. Entonces, cuando yo les subo esos libros o les propongo dentro de la bibliografía, hermano, es para que puedan combinar información, porque la fe de los cristianos tiene que ser una fe pensante, que dialogue con todo ese material en el tema de aportes, pero el estudiante tiene que tener siempre el criterio, ¿no?, la característica pensante, inteligente, partiendo siempre del texto bíblico. No partimos de la información al lado, sino propia del texto bíblico, y a partir de ahí hacemos toda la referencia alrededor. Ok, muchas gracias. Ok, bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta de todo lo que hemos estado viendo? ¿Hay algo hasta aquí? Pastor, muchas bendiciones. Hola, Miguel. Dios le bendiga a todos mis hermanos también de acá de Ica, Perú. Pastor, quisiera hacer una pregunta. He llevado también este curso, pero para aprender, obviamente, siempre tenemos que empezar de cero, siempre, ¿no? Los libros apócrifos, que obviamente están en esa misma cronología, por decirse así, ¿en qué forma ayudan al estudiante? Porque muchas veces se dice que los libros apócrifos se deben tomar como una historia o simplemente como una imagen de lo que pasó, no netamente que así como fue escrito, así sucedió, no, como una imagen
de lo que pasó en ese entonces. ¿Qué podría usted aumentar o añadir frente a eso, pastor? Muchas gracias. Ok. Desde el mismo punto de vista de todos, los libros apócrifos son un aporte histórico, aunque no todo lo que está registrado dentro de ellos sea verdad. Por ejemplo, si nos remontamos al periodo intertestamentario, Judith, un caso, su comprensión apocalíptica de los sucesos que están viviendo ellos en el periodo intertestamentario no es cierto, pero registra el pensamiento de los judíos en esa época. Preciso el ejemplo. En el Antiguo Testamento dice que Salomón construyó el templo de Jerusalén y no debía hacer ruido alguno con los instrumentos cuando labraba las piedras, tallaba y hacía una serie de cosas. El Señor se lo dijo que no debe haber esto y lo otro, el tema del ruido. Y la comprensión apocalíptica de Judith, y eso podría representar la comprensión de varios judíos en ese tiempo intertestamentario, es que Salomón tenía el poder de usar demonios. Era un hombre muy poderoso para dirigir demonios y se dice ahí que Salomón usó demonios para construir el templo de Jerusalén. Entonces pone los nombres incluso de los demonios. Y llamó Salomón a tal demonio y le dijo que cargue una piedra, son piedras enormes, y que las ponga una detrás de otra. Esa sería la única razón, dice ahí Judith, para que no haya habido ruido en la construcción del templo o al labrar las piedras. Por ejemplo, tal cosa no es cierta, pero eso creían. Registro histórico, sí, está registrando lo que se creía en ese tiempo, aunque no signifique que eso sea una verdad. Entonces, los libros apócrifos, hermano Miguel, es referencial, un gran aporte para tener una idea qué pensaban, qué se leía, qué se sabía, reconociendo nosotros, como ellos lo reconocían, que no eran libros inspirados o no eran palabra del Señor. Pastor. Sí, adelante, hermano. Quería hacerle también una consulta al respecto. ¿Por qué la división judía del Antiguo Testamento no es la misma que la nuestra, la que manejamos el cristianismo o la iglesia? ¿Por qué excluyen determinados libros del Antiguo Testamento de eso que se denomina el Tanaj? Si notan ustedes bien, solo es una división distinta, pero no cambia ningún libro. Todos los que se tiene dentro del Tanaj están dentro de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Solo es el orden, la división diferente. En el caso de los judíos, es una división en base a lo que se tiene como importancia el fundamento histórico, teológico, por eso vienen encima de ese fundamento histórico que sería el Pentateuco, los profetas y los salmos. La idea es esta, que los profetas profetizaron en base al Pentateuco y los salmos o agiógrafos tomaron el mensaje de los profetas y del Pentateuco como una especie de una pirámide, ¿no? Uno tras otra. En el contenido que nosotros o en la forma que tenemos en español o la división actual, para llamarlo así, es más por un tema de hacerlo un poco más metódico si nos damos cuenta. A esto se llama el contenido. Está puesto ahí por el contenido y no tanto por lo cronológico, por ejemplo. En la división judía se toma en cuenta en gran parte el sentido cronológico. Por eso nosotros tenemos, si nos damos cuenta, al final Crónicas, Daniel, estos libros están ubicados ahí, porque cronológicamente el Antiguo Testamento estaría terminando con Esdras, Nehemías, esos libros, ¿no? Mientras que en el contenido nuestro, en la división actual, lo cronológico no es lo más importante, sino el contenido, el material histórico, material poético, material profético, por ejemplo. Eso es la razón, el sentido, el objetivo por el cual hicieron esas divisiones o ubicaron de esa manera. Pero están todas, no está escapándose ninguna, ojo con eso,
no es que en esa división la nuestra haya cambiado y se tenga otra cosa, ¿no? Es lo mismo, solo en una división diferente. Ok, hermanos, ahora sí, avanzaremos un poquito y luego les doy otra vez espacio para sus preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por sus preguntas. Los libros históricos tratan con la historia de Israel desde la entrada de Israel en Canaán al mando de Josué en el 1400 hasta la reedificación de Jerusalén alrededor del 400 antes de Cristo. Tomemos un vistazo de todo esto que tenemos aquí y todo esto tenemos que desarrollar. Josué, por ejemplo, los temas que tratan, conquista y división de Canaán al mando de Josué, en resumen, por supuesto. Jueces, castigo, arrepentimiento y liberación por medio de los jueces, es decir, personajes, líderes, caudillos, héroes de la fe. Ruth, la vida y el amor de Ruth, la moabita, y su elección del Dios de Israel. Primera de Samuel, el último juez y el ascenso de la monarquía hebrea reflejada en las vidas de Elí, Samuel, Saúl y David. Segundo de Samuel, la historia del reino hebreo desde Saúl hasta Salomón. Primero de Reyes, la historia del reino unido bajo Salomón y del reino dividido hasta Acaz en el norte y Josafat en el sur. Segundo de Reyes, la historia del reino dividido desde la muerte de Acaz y Josafat hasta la cautividad de Israel y Judá. Luego, Crónicas, primero de Crónicas, el reino de David y su preparación para la construcción del templo es un paralelo de Segunda de Samuel, pero con un punto de vista sacerdotal y narra solo lo bueno de David, incluyendo el relato de su muerte. Segundo de Crónicas, la historia de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro es un paralelo con Primero y Segunda de Reyes, pero con un punto de vista sacerdotal se enfoca solo el reino del sur y no abunda sobre Elías y no menciona a Eliseo. Esdras, restauración de Judá y Jerusalén después de la cautividad de Babilonia. Nehemías, reconstruyendo los muros de Jerusalén, avivamiento entre los judíos. Y finalmente tenemos a Esther, con una liberación providencial de los judíos de la destrucción por medio de Esther y Mardoqueo. No se nota bien quizás, pero ustedes tienen esto también en el material. Quizás ya a la página final deben tener esto antes de entrar al tema de Josué. Este cuadrito es importante, hermanos. Es un cuadro muy interesante. Tenemos aquí, por ejemplo, esto es todo el Antiguo Testamento, nombres hebreos, cómo aparecen en el texto hebreo. Aquí tenemos una clasificación, el arreglo hecho por ellos. Luego tenemos el arreglo y clasificación en español y el periodo aproximado que cubre, ¿no? Los años. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como Génesis, en el texto hebreo no se llama Génesis, sino en el principio, Bereshit, y así vamos. En hebreo estos son los nombres, eso es lo que es Éxodo, y él llamó, por ejemplo, Levítico, en el desierto, Números, estas son las palabras de Devarim, Deuteronomio, ¿ya? Y tenemos similar nosotros, conocido como la ley, el Pentateuco, y los años, las aproximaciones hasta 1406 antes de Cristo, eso es lo que cubriría. Y tenemos aquí todo lo demás, revísenlo ustedes con calma, por favor. Nos interesa por nuestro curso esta parte un poco resaltada de Josué a Esther, conocido como los libros históricos, y estos serían los años aproximados que cubrirían. Por ejemplo, Josué, 1406 a 1380 a.C. Jueces, 1380 a 1050 antes de Cristo. Ruth, 1200 a 1150 antes de Cristo. Primera de Samuel, 1100 a 1010. Segunda de Samuel, 1010 al 971. Primera de Reyes, 971 al 853. 853 al 560. ¿Ya? Primera de Crónicas, 1010 al 971. Segunda de Crónicas, 971 a 539. Esdras, 539 a 450. Nehemías, 445. Y Esther, a 483 al 474. Bueno, aquí estaría cerrándose prácticamente lo que es el Antiguo Testamento. Fechas, referencias, hermanos, ustedes pueden
trabajar un poco mejor con este cuadrito para guiarse. Y ahí tienen todo lo demás. Vista histórica, sintética del Antiguo Testamento. Todo lo que tenemos aquí, ustedes pueden ver. ¿Ya? Y esta parte resaltada en un color mostaza es lo que compete a nuestro curso. Aquí están, ¿no? Los libros históricos de Josué. Pueden ver ustedes dentro de Jueces a Ruth, por ejemplo, cronológicamente. Tenemos Samuel Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿ya? Terminándose, por supuesto, después, ¿no? ¿Ya? Y aquí todavía Esdras y Nehemías, Esther, porque vienen después del espacio o periodo babilónico o del cautiverio, ¿no? Fueron enviados al exilio babilónico 70 años. Estos dos libros comprenderían el tiempo de la restauración. Y también se puede ver ahí el ministerio de los profetas, ¿no? Donde están antes, durante y después. Muy bien, hermanos, eso es todo lo que es la parte introductoria, ¿ya? La parte introductoria que tenemos para tener una idea de nuestro curso, de los libros históricos, todo lo que tenemos aquí, ¿ya? En cuanto a haberse compuesto todos estos libros, son diferentes años que cubren. Vamos otra vez desde Josué, por ejemplo, y vamos y llegamos hasta después del cautiverio babilónico. Esdras, Nehemías o Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, terminando de componerse después del exilio. Resúmenes grandes de todo el Antiguo Testamento, libros post-exílicos. Entonces, el tiempo que tomó para componerse, para escribirse, son muchos años y diferentes autores en esto. Vuelvo a decir, como he mencionado, desde Josué hasta después del cautiverio, el tiempo de la restauración. Finalmente, la responsabilidad estaría, hay un gran porcentaje de evidencia con Esdras. Esdras sería el escriba dotado, capacitado para terminar prácticamente canonizando el Antiguo Testamento, así como lo tenemos, ¿no? Con la información que tenemos. Muy bien, hermanos, ahí vamos y nos vamos ahora a Josué, pero pueden hacer sus preguntas si es que tienen alguna pregunta. Voy entrando yo aquí a mi archivo de Josué. Si tienen alguna pregunta, está bien. Buenas tardes. Adelante, hermano. Hermano Aranda, ¿podría dar una opinión? Sí, adelante, hermano. Sí, claro. Mire, por supuesto. Gracias. En relación a los escritos, ¿cierto?, los cuales estamos estudiando y en general lo que es el Antiguo Testamento, yo en lo personal me he tomado de 2 versículos del apóstol Pablo para poder alinearme y poder no perder la perspectiva de lo que significa estudiar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice a los Romanos en el capítulo 15, en el versículo 4, dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, con el fin de, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Yo creo que espiritualmente hablando es muy provechoso y muy importante lo que estamos viendo, pero no perder la perspectiva, ¿cierto?, de que el fin de esto es recibir enseñanza, crecer, hermanos, lo que es la paciencia, ser consolados por la Escritura y tener esperanza. Y también Pablo dice en 1 Corintios 10:11, estas cosas se acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso quería aportar, amado hermano,
la importancia de lo que usted nos está enseñando, perdón. Más que historia, recibimos consolación a través de la Escritura y amonestación y enseñanza para no cometer los errores que encontramos en la historia de Israel. Si nos damos cuenta, son poquitos los reyes de Judá e Israel que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, ¿cierto? Y el pueblo de Israel continuamente se apartaba y apostataba de su amor y devoción a Dios. Entonces, el propósito de estudiar también y como comentario y aporte es saber de que es una bendición poder conocer un poco más de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, hermano Aranda. Esta es mi opinión. Gracias. Mucho gusto, hermano Leonardo. Gracias por su opinión. Ok, hermanos. Nos vamos entonces hasta Josué, ¿de acuerdo? Josué, conquista de Canaán. Como dije hace un momento, Josué es más que un líder espiritual y ojo, no le resta en nada de que él haya hecho actividad pastoral espiritual con el pueblo de Israel. Ya no estaba Moisés, pero su propósito fundamental fue la guerra, la pelea. Fue un hombre llamado por Dios, levantado por Dios para pelear, para conquistar. Dios prometió su presencia. Y una de las cosas que vamos a encontrar en los 66 libros de la Biblia es que el Señor no promete 0 problemas en la vida, 0 conflictos. No dice eso en la Biblia. Lo que dice en la Biblia, y es una promesa que nunca faltará, es que su presencia estará siempre. Está clarísimo la teología de la presencia de Dios, porque eso marca el rumbo distinto de la vida. Estarán los desafíos, estarán los problemas en la vida, ahora precisamente en plena pandemia, metidos en una serie de conflictos económicos, laborales, salud, gente que se ha quedado sin su familia, por ejemplo, problemas grandes, ¿no es cierto? Pero en medio de todo eso sigue presente esta promesa, la presencia del Señor. Entonces, estudiar Josué es poder ver los desafíos frente a nuestras narices, de las cuales no debemos corrernos, sino recordar la promesa de Dios que está con nosotros, está con el creyente para bendecirle, ayudarle en todo lo que tiene pues por delante, ¿no? Eso es lo que pasa con Josué, ¿no? Narra el clímax de una historia progresiva que comenzó en el libro de Génesis, ¿ya? Y luego pues se va desarrollando, ¿no? De una manera impresionante con el pueblo de Israel. Hay cambios, por supuesto, estaban internados en el Sinaí, atravesaron tiempo en el Sinaí. Les mencioné ese espacio de 1 año aproximadamente en el Sinaí, donde están recibiendo instrucciones. Y bueno, luego se levantaron para ya ir a la tierra prometida, pero desarrollaron ahí un problema de incredulidad bastante grande. Se concretó este problema que ya traían desde sus días en Egipto y fueron castigados por 40 años redondeados. Son 38 años y meses específicamente, pero se redondea a 40 años. Y se quedaron ahí en el desierto de Sin, Cades Barnea, y recién después se condujeron con Moisés hasta las llanuras de Moab, y Moisés murió ahí, ¿no es cierto? Quien era responsable de llevar al pueblo a la tierra prometida fue Josué. Entonces sí tenemos un cambio. ¿Por qué tenemos un cambio? Permítanme mostrarles en sus Biblias, si tienen ahí la Biblia al lado, hermanos, por favor, abrir, por favor, un momentito. Y para mostrarles esto, les recomiendo ir a Jueces, donde se ve un poco mejor. Estamos en Josué, pero voy a mostrarles en Jueces este cambio. Jueces capítulo 2. Jueces 2. ¿Ya? Jueces 2, capítulo 2, verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación.
Entonces, ¿cuál es la generación anterior? Vámonos a números. Un momentito, hasta números, por favor. ¿Ya? Números 26. Pueden usar un marcador también ustedes o anotar en un papel, en un cuaderno o tener ahí en su Biblia. Números 26, versos 1 al 4. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés. ¿Cuál mortandad? Ojo aquí. Se cumplieron los 40 años y toda aquella generación de israelitas que salieron de Egipto murieron en el desierto. Los últimos en morir fueron Aarón y Miriam. Ahí se cerró ese ciclo de generación, aquellos ex esclavos. Entonces cesó la mortandad, aconteció todo esto después de la mortandad, dice ahí, verso 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba. Se censó, esa es la segunda generación. Esta segunda generación siguen en el desierto, ojo, en las llanuras de Moab, van a entrar a la conquista, por supuesto. Esta segunda generación va con Josué. Ojo, hermanos. Esta segunda generación va con Josué. Esa segunda generación está en todo el libro de Josué. Están en la conquista, van a la conquista. Pero recordemos bien que no lograron toda la conquista. No lograron el propósito de Dios. Dejaron. Cuando llegamos a Jueces, capítulo 2:10, es la tercera generación. Entonces, usted tiene ahí para darse cuenta las 3 generaciones en estos pasajes, números y luego Jueces. ¿Por qué les estoy haciendo mostrar esto? Porque los que entraron con Josué salieron del Sinaí para instalarse en la tierra prometida, Canaán. En ese sentido, dejan la vida nómada. Pero aclárese aquí, no estoy usando el término nómada para relacionarlo con algo primitivo, sin sentido, torpes de mente, que no sabían qué hacer, como muchas veces la historia registra personajes en el mundo antiguo con poca capacidad para desarrollarse. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, acorde a muchos otros libros antiguos, demuestran, registran la enorme capacidad de gente antigua para producir, para hacer, para construir. Esa idea de un hombre primitivo, al parecer, nunca existió. En ese sentido uso nómada porque ya dejan de estar transitando ahí en el desierto, moviéndose, viviendo ahí para ya desarrollar otro tipo de vida, una vida sedentaria en la región de Canaán. ¿De acuerdo? Entonces eso, hermanos, precisando un poquito y que podamos entender, ¿no? Ok. Contenido entonces que tenemos, veremos las condiciones en Canaán, Josué el hombre, Josué el libro, el tema central, el bosquejo y resumen también. Miremos las condiciones, ¿ya? Canaán, ¿no es cierto? Las condiciones en Canaán en ese tiempo, ¿cómo era Canaán? Ustedes tienen en el material para poder leer un poco más, informarse a través de los libros también. Y yo solamente precisaré algunas cosas importantes de Canaán. Debemos darnos cuenta que Canaán no era como Egipto, ¿de acuerdo? Ellos vivieron en Egipto 400 años, ahí la nación de Israel, y la vida en Egipto era distinto. Ahora están en Canaán y la vida es completamente distinta en Canaán. Por eso es que Dios tomó tiempo con ellos en el desierto para instruirles de su nuevo estilo de vida en Canaán. Levítico capítulo 18, versículos 1 al 5 es fundamental para mostrar ese interés divino y el cambio. Dios plantea en el desierto a su pueblo, vivieron en Egipto, no quiero que sean más egipcios, mueran a la cultura egipcia. Ahora van a Canaán y tampoco deben adoptar la vida de Canaán. ¿De acuerdo? La gente que vive ahí es mala para empezar. Tienen una serie de relaciones con ideas, ¿ya? Han inventado sus dioses. Es una ciudad politeísta, idólatra, con un sistema político distinto al que tuvieron en Egipto, pero tienen que escucharme, dice Dios, porque
Iremos pauta por pauta para conquistar e Israel tomar el lugar para demostrar a las naciones que están ahí cómo se vive. Ustedes deben llevar calidad de vida. Si ustedes no me obedecen y se mezclan con ellos, las cosas no funcionarán. Así que eso estaba marcado como un desafío ahí, hermanos, ¿ya? Para tener un poco idea entonces de estas cosas, allá en Canaán hemos escuchado tierra que fluye leche y miel, por supuesto, era impresionante, la tierra producía. Pero hay que recordar, por ahí estuvo Abraham en el pasado y se determinó que esas tierras eran para el pueblo de Israel. La prostituta Rahab lo dice, vienen ustedes a tomar su lugar, no se olviden de mí y mi familia, porque estas son las tierras que el Señor les ha dado a ustedes. Eso es una evidencia de que muchos otros estaban informados de esa verdad. Ok, el desafío más grande en Canaán, la idolatría. No es lo mismo que Egipto. Egipto tenía su propia idolatría, por supuesto, pero al parecer Canaán era más intensa. Por ejemplo, se creía en la relación sexual, se creía en una idea de matrimonio de dioses, que los dioses se casaban, por ejemplo. Ya se habla, por ejemplo, de Acera, se habla de Baal, por ejemplo, se menciona a Baal como el macho y que Baal tiene su hembra, su esposa, y ellos constantemente debían unirse sexualmente. ¿Y de qué manera se unirían sexualmente? ¿Cómo serían incentivados a esto? Cuando ahí abajo los varones llegaban hasta los santuarios de Baal o a los templos de Baal, y donde habían cuartos o cámaras con mujeres sacerdotisas llamadas prostitutas sagradas, ¿ya? A eso se llama la prostitución sagrada, por ejemplo, y donde los ciudadanos podían llegar, unirse con esas mujeres, cumpliendo por lo menos dos cosas fundamentales. El primero, provocar la relación de los dioses con esa unión, es decir, motivarlos, incentivarlos, y al motivarlos a estos dioses, estos como resultado o consecuencia bendecirían las tierras. Por eso se les conoce como dioses de la fertilidad. Eso significa la persona, el varón que se unía con la prostituta sagrada, a quien tenía que pagar, por supuesto, era todo un tema económico para el templo de Baal, resultaría en bendición o beneficio en todo lo que esta persona tenía en proyecto, su trabajo, el campo, la chacra, la producción, sus animales, su familia. Esa idea gobernaba Canaán. En otras palabras, lo que para nosotros es inmoralidad era la moralidad de los cananitas, su forma moral mezclada de religiosidad. Y no solo eso, también creían ellos en que hay que sacrificar vidas a sus dioses para también ser bendecidos o tranquilizar la ira de estos dioses. Es el caso, por ejemplo, del dios Moloch, quien recibía en sus brazos, calentadas al rojo vivo, niños vivos en sacrificio. ¿Ya, hermanos? Ahora, siempre donde hay idolatría y estas cosas, se convierten en el caldo de cultivo para todos los males sociales. Entonces, note, Israel tenía que ser un pueblo inteligente para entrar ahí, y su inteligencia venía de su obediencia al Señor, de abrir bien los oídos, prestar atención a las instrucciones de Dios, porque no era estrategia. Mira, aquí nos organizamos, entramos y matamos y se acabó. No, señores, no va a funcionar así. Aquí no es simplemente estrategia humana. Aquí es dos cosas que irán de la mano. La participación humana del hombre, pero por encima de ella, escuchar claramente cómo va, cómo Dios dice. Noten ustedes cómo entraron a Jericó. Conocemos bien esa historia. Fue todo un plan divino para entrar a Jericó. Estrategia divina para entrar a Jericó y empezar la conquista por la primera tierra de Canaán, o la ciudad de las palmeras, que era conocido Jericó. Esos desafíos y muchos otros habían, hermanos, allá,
en Canaán. ¿De acuerdo? Y el libro de Jueces, por ejemplo, nos contará qué es lo que sucedió con estos israelitas que en lugar de obedecer a Dios prefirieron entablar vínculos allá en la tierra de Canaán que después les traería grandes problemas, ¿no? Muy bien. Se puede ver más, por supuesto, pero ahí nos quedamos con esto, con las condiciones de Canaán, como hemos dicho, ya varios temas ahí, la ciudad y todo esto, un resumen, una pincelada de todo esto. Hablemos un poquito de Josué. Josué, ya. El nombre Josué, el nombre originalmente de Josué era Oseas, así se llamaba, lo tenemos en Números capítulo 13, versículo 16. Su nombre significa salvación, Josué significa Jehová es salvación. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros encontramos el nombre Jesús, Jesús ya es el nombre en griego. Realmente a Jesús lo llamarían Yoshua o Josué. Josué, el nombre de Jesús en hebreo es Josué, en griego es Jesús, ¿no? Yoshua el Mesías sería. Josué, Jehová es salvación. Entonces, Moisés le puso este nombre cuando lo envió a espiar la tierra de Canaán. Josué es el nombre hebreo cuyo sinónimo griego es Jesús. Su preparación, ¿no? Lo tenemos ahí ya en días de Josué, en Éxodo 17, por ejemplo, con el primer encuentro contra Amalek, la guerra en Amalek, ahí Josué peleó. Josué lideró al grupo que fue a la batalla. Josué tenía un carácter impresionante, muy sumiso a Moisés, era amigo de Moisés, discípulo de Moisés, servidor de Moisés. Él estuvo con Moisés entre los ancianos y líderes judíos en el monte Sinaí, por ejemplo. Éxodo 24, podemos ver esto. Cuando todo el pueblo se quedó abajo y luego irrumpieron en la adoración del becerro de oro, Josué no estaba en ese grupo que adoraron al becerro de oro, él estaba en el Sinaí esperando a Moisés. Tenía conocimiento de primera mano acerca de la tierra que iban a conquistar. Había estado allí con Caleb antes, fueron enviados como espías, por ejemplo. Él tenía un carácter aprobado por Dios, era un hombre de fe. Por ejemplo, él animó junto con Caleb al pueblo cuando regresaron de la expedición de Canaán, diciendo, vámonos sin duda alguna a la conquista porque el Señor está con nosotros. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Tenemos ahí en Números y Deuteronomio también. Josué y Caleb eran los guerreros más maduros de la nación, ¿ya? Y fue ordenado por Moisés antes de morir y comisionado y confirmado por Dios para reemplazar a Moisés. Dios mismo se encargó de decir esto a Moisés: tú no llevarás al pueblo, sino será Josué. Así es, hermanos, con Josué, su nombre, y ahora vemos el libro, un poco del libro. Tema central, conquista y división de Canaán al mando de Josué, ¿no? Él estuvo aquí liderando toda esta empresa grande. Jehová había prometido a Abraham un pueblo que heredaría Canaán, se lo dijo haciendo el pacto en Génesis 15. Las generaciones de Abraham, Isaac, Jacob, José habían llegado hasta Egipto, 400 años. Moisés saca al pueblo de Egipto rumbo a Canaán, ¿no? Y Números 14, Dios sentencia al pueblo a pasar 40 años en el desierto. Solo Josué y Caleb están asegurados por Dios de que irán a la tierra prometida, Canaán. Ahora toca a Josué dirigir al pueblo frente a la conquista. El libro de Josué cubre 25 años, desde la entrada a Canaán hasta la muerte de Josué. Bosquejo, un bosquejo sencillo. La entrada a Canaán, capítulos 1 al 5, las campañas, capítulos 6 al 12, y la repartición de la tierra, capítulos 13 al 24. ¿Ya? Para tener en cuenta, hermanos, este bosquejo sencillísimo que puede ayudarnos en el estudio del libro, ¿no? ¿Ya? Un poco más claro para tener esto. Resumen, un breve resumen del contenido: la entrada a Canaán, las campañas, la repartición de la tierra. Entrada a Canaán, capítulos 1 al 5, envío de 2 espías a Jericó, capítulo 2, el paso milagroso del Jordán, así como cruzaron
el Mar Rojo, los israelitas con Moisés. Este mismo evento o parecido también se suscitó en la historia de Josué. Para entrar a Canaán, cruzaron el río Jordán en seco, la misma historia. Y esto debe haber sido algo muy especial para Josué, porque él por lo menos estuvo en esos dos momentos, en el cruce del Mar Rojo y ahora en el cruce del río Jordán. La generación a la que estaba dirigiendo no necesariamente estuvieron en la primera, hay que recordar eso, ¿no? No necesariamente, pero Josué y Caleb sí. Ok. Para la crítica, esto es un tema demasiado escandaloso, dos eventos muy parecidos, así que debe haber aquí una mano infiltrada para la crítica. No creo, son eventos parecidos y no quita nada que Dios pueda obrar de la misma forma, porque si se rompe esa fórmula, entonces no tendríamos hoy que esperar ningún milagro del Señor, así como sucedió en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Si Dios curó con una fórmula un ciego en el Nuevo Testamento, entonces si no creemos en esto, hoy día no tendríamos que esperar de Dios que use la misma fórmula, por ejemplo. Si Dios proveyó a más de 2 millones de israelitas en el desierto de alimento y los sostuvo todo el tiempo, esa es la fórmula usada por Dios. Hoy día, en plena pandemia, estamos vivos, hermanos, sin trabajo, con temas laborales complicados, y ahí estamos, más gorditos que antes, creo, ¿no es cierto? Con las provisiones del Señor. La misma fórmula que en el Antiguo Testamento. Dios se encarga y sostiene, hace lo mismo contigo y conmigo. Dios se encarga y sostiene. Vuelvo a decir, si Dios no es un Dios que usa las mismas fórmulas, entonces en vano esperamos hoy día nosotros que Dios nos sostenga. Entonces usted tendría que decir, yo estoy aquí vivo por mi trabajo. Ya, pero el día que lo boten de su trabajo, ¿qué va a decir usted? ¿Con qué se sostiene y con qué vive? ¿No es cierto? Así es esta fórmula similar al cruce del Mar Rojo. Desarrolla la fe del pueblo para engrandecer a Josué en medio del pueblo. Dios lo cobertura para traer terror a las naciones enemigas ante el poder de Dios. Esos objetivos son significativos de parte de Dios que acompaña a la nación de Israel. Acampan en Gilgal, 5 kilómetros al oeste del Jordán. Ahí ocurren 4 eventos que demuestran que ya habían llegado a la tierra prometida. Se celebra la circuncisión, se celebra la Pascua, cesó el maná, ya no más maná, hasta aquí les acompañó el maná, capítulo 5, y la aparición del príncipe de Jehová en el capítulo 5. La segunda parte, las campañas, campaña central, Jericó, la conquista, ¿no? Campaña sur, Gabaón, Geser y Jerusalén. Campaña norte, Mar de Galilea hasta Lais, o sea, el norte, lo que es Dan. Resumen del contenido, la entrada a Canaán, las campañas, repartición de la tierra. Repartición de la tierra, hermanos. La repartición fue hecha por sorteo. Josué capítulo 13 va hasta el 14. Aparte de las ciudades designadas, para cada tribu se señalaron 6 ciudades de refugio, como Dios había ordenado en Números 35, 6 y 14. 3 ciudades en la tierra de Canaán, ciudades de refugio, Sedes, Siquem, Kiriat Arba, y 3 ciudades de refugio al oeste del Jordán, Beser, Ramot y Golán. Levitas y epílogo de Josué. Para los levitas se asignaron 48 ciudades alrededor de todo Israel. No tenían tierra propia, lo dijo en los días de Moisés, lo explicó el Señor, ya que el Señor mismo sería la porción de los levitas. Deuteronomio 18 puede compararse esto con Salmos. Antes de Josué, o antes que Josué muera, exhortó al pueblo, por lo menos en 4 asuntos importantes. Obedecer la ley de Moisés, no ser idólatras, no mezclarse con los cananeos y amar al Señor. 4 cosas fundamentales dejó Josué antes de su muerte, y si usted lo ve, son las mismas 4 cosas que dejó Moisés. El tema para Israel no es nuevo, era conocido. Obedecer la ley. Eso es parte del pacto.
La idolatría, parte del pacto. No deben ser idólatras. Ahí empiezan sus conflictos más grandes. No mezclarse con los cananeos. No se trata aquí de nacionalismo o marginación. Se trata de influencia poderosa que juega en contra de la fe. Tenemos que distinguir eso, hermanos. Para ellos era un serio problema desarrollar vínculos con los cananitas. ¿Por qué? Porque en lugar de influenciarlos los israelitas, los cananeos influenciarían en ellos. El Antiguo Testamento nos registra varias de las prácticas que no podían superarlas propias de Canaán. Por ejemplo, usted va a leer en el libro de los Reyes que tal rey hizo lo bueno ante el Señor, pero no logró deshacer los lugares altos, por ejemplo. Las montañas alrededor de Israel estaban llenos de santuarios a Baal, muchísimos, incluso israelitas, que iban a los santuarios de Baal a adorar a Dios con la imagen de Baal, a adorar a Yahvé con la imagen de Baal. Eso es precisamente lo que el Señor quería evitar en su pueblo, pero no entendieron. Y a amar al Señor por sobre todas las cosas, ¿no? Plasmándose esto de suma importancia. Canaán, solo la costa baja, luego a todo el territorio, por partes, por procesos. Aquí tenemos en el mapa, hermanos, ¿no? Esta parte, Jerusalén, como ven aquí. Esto donde está el círculo azul, esto es Filistea, solamente esta parte, la tierra de los filisteos. Usted encontrará en varios libros, y lo usamos, ¿no?, para tener la referencia, la palabra Palestina, pero realmente aquí esto no se llama Palestina. Palestina es una corrupción, un término corrupto, corrupción de palabra, de la palabra filistea. Un romano o un emperador romano confundió el nombre de palestinos, por ejemplo, o Palestina con Israel, y él los designó a los israelitas como los palestinos. Realmente no son palestinos los israelitas. Los únicos palestinos hasta el día de hoy son los filisteos. Existen hoy en la tierra de Israel los filisteos. Ellos son los palestinos. El israelita no es palestino porque no es filisteo. Note, por favor, esta diferencia. Cuando usted habla la tierra de Palestina, el israelita que sabe esto se pone mal, porque él no es un palestino, él no es un filisteo. Eso para aclarar aquí con este dato de la tierra de Canaán. ¿De acuerdo? Y ahí termina nuestro PPT que tenemos al respecto. Hermanos, nos hemos pasado de las 6, perdónenme, pero un par de minutos para preguntas. Si hay por ahí, un par de minutos podemos interactuar. Si es que tienen alguna pregunta, inquietud. Pastor David. Hermano Marco. Sí, quería hacer una consulta. Si el material en PowerPoint que presentó, usted lo puede compartir con... Por supuesto. Por supuesto, sí. Se lo voy a enviar al hermano Mario y él les pasa, ¿no? Sí, porque hay cosas que no logré anotar en el momento de la clase. Se lo agradeceríamos. No se preocupe. El mismo PPT, lo que está en el PPT está en el material que les envíe también. Sí, ahí está. Ahí está. Ajá. ¿Ya? Pero se los voy a enviar el PPT, por supuesto, por supuesto. Ok, hermanos. Si no hay más otra cosa, que el Señor les bendiga en gran manera. Estamos estudiando Biblia, no hay que olvidarse, y mi deseo es que esto produzca en sus corazones, en nuestros corazones, más amor por el Señor. Que la historia no se repita, sino nos ayude a reflexionar, a pensar. No soy profesor de Biblia para satisfacer curiosidades. Soy profesor de Biblia con el objetivo de edificar al pueblo cristiano. Por supuesto, eso no quita de lado la investigación, la información responsable de las cosas que tenemos que leer e informarnos. ¿Y hermanos? Pero por favor, yo le pido que ahí en su casa, donde usted esté, tome tiempo para orar de las cosas que escuchó, aprendió esta tarde. Ore al Señor, que su relación con Dios crezca mucho más por medio de este curso, por favor. Muy bien, gracias entonces. Si no hay más por ahí,
nos estaremos despidiendo, ¿no? Gracias, Ok, profesor. hermanos. Mucho gusto, mucho gusto. Cuídense muchísimo. Gracias, Hermano, Pastor Hasta luego, David. Dios le profesor. bendiga.